día de hoy lo vamos a tomar como introducción, no por eso es menos importante, ni mucho menos que no vaya a ser edificante. De hecho, técnicamente solamente vamos a ver los primeros 3 palabras. Dios habiendo hablado. Pero vamos a leer los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos son una introducción al libro de los Hebreos. Dice así: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos siguientes días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo es el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta tarde le damos gracias por la palabra que estamos a punto de comenzar en el libro de Hebreos. Le rogamos que así como nos ha acompañado en el libro de Juan, en el libro de Hechos, sea usted acompañándonos a lo largo de toda esta serie de enseñanzas, iluminando su palabra en nuestras mentes y sobre todo llevándola a nuestros corazones, para que por medio de todas y cada una de las enseñanzas que vamos a recibir, sea usted moldeando a Cristo en nuestro corazón. Algunas veces por edificación, otras veces porque usted golpea nuestro corazón, porque usted lo rompe, lo ablanda, lo consuela, pero que siempre sea hablando y transformando nuestro carácter, nuestra imagen moral a la imagen de Cristo. Ese es el motivo por el cual estamos aquí, adorarle a lo máximo, adorarle por encima de todo y de todas las cosas. Y qué mejor manera de adorar que siendo como Cristo de todas las maneras posibles. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, Señor y Dios nuestro, decimos amén, Dios. El día de hoy, como sabes, el día de hoy comenzamos con una nueva serie de enseñanzas expositivas basadas en el libro del canon del Nuevo Testamento, conocido como Epístola a los Hebreos. Antes de dar comienzo, debemos de responder rápidamente unas cuantas preguntas relevantes que nos van a ayudar a entender y mucho el contenido de las enseñanzas en los 13 capítulos que este libro tiene. A diferencia del libro de los Hechos y del Evangelio de Juan, que en el libro de los Hechos sabemos perfectamente quién lo escribió, a quién iba dirigido originalmente el libro de Hechos, la época en que lo escribió, hasta el propósito por el cual Lucas escribió. En este libro hay muchas interrogantes que hasta la fecha, después de 2000 años, no han podido ser respondidas. La primera, obviamente, es quién escribió el libro de los Hebreos. Hasta hace unos siglos todavía se pensaba que había sido el apóstol Pablo, en los primeros siglos del cristianismo, y cuando se tradujeron las primeras Biblias de los idiomas originales, esta carta decía Epístola de Pablo a los Hebreos. Sin embargo, conforme se fueron encontrando manuscritos más antiguos, se fueron dando cuenta que era un añadido de los copistas, que no podemos atribuirle a Pablo esta carta. A fuerza de ser sinceros, no hay nada en el libro o carta. ¿Por qué les digo libro o carta? Porque a diferencia de los demás, esto, si tú acabas de ver, no comienza con Pablo a los cristianos que están en Éfeso, saludos. Los cristianos, Pablo y Timoteo, los saludan, ¿cómo están? Que les vaya bien. No comienza como tal. Muchos tenemos la idea de que fue un sermón escrito, y una vez que ese sermón se escribió y se predicó, se dieron cuenta que tenía un gran contenido que, inspirado por Dios, lo recopilaron y lo enviaron ahora sí como una carta. Así, sin embargo, no sabemos perfectamente quién fue el que lo escribió. En la misma carta o libro no hay ni siquiera un trazo que nos diga quién fue. Al principio se creía que era Pablo, pero ya no hay esa certeza. Lingüísticamente hay mucha diferencia. Aquellos que conocen bien el griego te dicen, no, el griego que escribe Pablo y el griego en que está la epístola de Hebreos
no se parecen en nada. Mucho ojo, que no te vengan con el cuento los judíos mesiánicos, que no te vengan con el cuento de que el Evangelio de Mateo y el libro de Hebreos se escribieron originalmente en hebreo y se tradujeron al griego. Ese mito ya está desmentido. Todo el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. El griego con el que se escribieron las cartas de Pablo y este es muy diferente. Después se pensaba que había sido Timoteo, pero al final del libro hay una mención. Acompáñame al final, Hebreos 13:23. Hebreos 13:23. Algunos dijeron, no fue Pablo, pero fue Timoteo, su discípulo más cercano. Es más, Pablo se lo iba dictando muy probablemente y Timoteo decía, sí, yo voy escribiendo tu sermón o tu carta a Pablo, no hay problema. Sin embargo, hay una mención de Timoteo mismo al final. Sería absurdo que él escribiera este libro, lo enviara como carta y se mencionara en tercera persona. Hebreos 13:23, de hecho déjale ahí porque ahorita vamos a ver el 24. Sepan pues que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Si yo escribo una carta y me acaban de dejar libre, ¿qué les pondría? Sepan que ya me dejaron libre, luego voy a verlos. Pero ¿por qué hablas de ti en tercera persona? No tiene ninguna coherencia. Otros creen que fue Priscila, la esposa de Aquila. Sin embargo, en varias partes, lo vamos a ver más adelante, el mismo libro habla en primera persona del masculino. Nosotros hicimos y habla, no nosotras, así que también descarta a Priscila. Por último, Martín Lutero creía, y creo que es la más cercana, yo también me adhiero a ello, pero no puedo decir con certeza, que fue Apolos. Apolos, lo vimos en el capítulo 18 del libro de Hechos, llegó a la ciudad de Corinto y viajó a Éfeso. Dice la Biblia que era un varón judío, elocuente, poderoso en la escritura del Antiguo Testamento. Conforme vayamos viendo este libro te vas a dar cuenta que prácticamente vaciaron el Antiguo Testamento, sobre todo Levítico, Deuteronomio, en el libro de Hebreos, así que tuvo que ser alguien que conociera muy bien el Antiguo Testamento. Lo más probable es que haya sido Apolo. Sin embargo, no podemos decir que fue él. ¿Qué conclusión llegamos? Podemos decir junto con Orígenes, en cuanto a quién lo escribió, lo cierto es que solo Dios lo sabe. No nos interesa tanto saber el autor, sino el contenido de la epístola. La siguiente pregunta, bueno, no sabemos quién lo escribió, ¿a quién iba dirigido? ¿Quiénes son los hebreos? Los que andan hasta atrás, esos son ebrios. Esta es Hebreos, y Hebreos va sin H. ¿A quién se le escribió? ¿Quiénes son los hebreos? Hebreos, judíos, israelitas son sinónimos, es un gentilismo para hablar del pueblo de Israel, de los descendientes de Abraham. Semitas también se les llega a decir, los descendientes de Sem, es decir, a los judíos. ¿A cuáles judíos? ¿A todos los judíos del mundo? Sabemos que Lucas escribió un evangelio y el libro de Hechos para Teófilo. En los dos libros, en el evangelio de Lucas y en el libro de Hechos, encontramos, oh excelentísimo Teófilo, como te dije en el primer tratado, y ahora te digo lo que Jesús dijo, hizo, enseñó. Y sabemos a quién iba dirigido, por Lucas. Sin embargo, esta carta no nombra a ninguna persona o iglesias a quien iba dirigida. Tiene un sabor judío inconfundible. Por eso es que se le conoce como la carta a los hebreos, o bien podría decir a la carta a los judíos o la carta a los israelitas. Muchos piensan que fue a los israelitas o a los cristianos judíos que vivían en Jerusalén. Sin embargo, hay más evidencia que nos hace pensar que fue a una comunidad judía cristiana que vivía en Roma. ¿Por qué? Ahí mismo, Hebreos 13:24. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Y después, ¿qué dice? Los de Italia los saludan. Yo les estoy escribiendo a ustedes que están en Italia, podría decirse. Muchos factores apuntan a Roma. El saludo final de la epístola menciona a los de Italia, es decir, una comunidad de judíos cristianos que vivían en la ciudad capital, es lo más probable. Hay quienes piensan, entonces se le escribió a los mismos judíos cristianos que escribió el apóstol Pablo la epístola de los romanos.
No es necesario suponer eso. Había muchas congregaciones que crecieron en la ciudad imperial. Si tenemos en cuenta, al inicio de la era cristiana, era como aquí, no era solamente una iglesia, había varias iglesias o comunidades cristianas en la ciudad capital. Además, el escritor de Hebreos hace una distinción entre líderes y pueblos. Ya lo leímos cuando dice, saluden a los pastores y saluden a los santos. Da la impresión de que dirige su epístola a una determinada congregación en Roma. Es decir, hay varias comunidades judío-cristianas en Roma, pero yo se la estoy mandando específicamente a esta de aquí. La mayoría se sienten cómodos con esta elección. Yo también me apego a ella. Si usted quiere pensar que fue Pablo y se la mandó a los judíos que vivían en Jerusalén, hágalo, no hay ningún problema. Eso ya le expliqué la otra vez. No tenemos problemas con que usted piense que Adán tenía ombligo, no tenía ombligo, o lo tenía para adentro, o lo tenía para afuera. Es este tipo de situaciones. Si usted me dice, es que fue en esto, fue el otro, fue el que lo escribió. Una tercera situación. ¿Cuándo se escribió? ¿Cuál es la fecha del libro de Hebreos? No hay certeza de cuándo se escribió, pero la gran mayoría de los eruditos se apegan a que fue antes del año 70. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Sí se acuerda? Se lo he dicho muchas veces, la caída de Jerusalén. La gran mayoría y el contenido en el libro mismo nos hace entender que estaba por caer Jerusalén, que estaba por llegar el juicio de Dios, que de hecho algunos cristianos se habían relajado en Roma porque decían, aquí no tengo ningún problema, aquí me la llevo bien tranquila. Pobres de mis hermanos que están allá en Jerusalén. Tanto es así que el escritor de Hebreos les dice, debiendo ser ya maestros, tengo que tratarlos como niños chiquitos otra vez. Por eso es que la mayoría pensamos que se escribió antes del año 70. Por último, ¿cuál era el propósito? Sabemos que cuando Lucas escribe su evangelio, escribe el libro de Hechos, le dice, Teófilo, para que entiendas más acerca del cristianismo. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Explicar a los cristianos judíos que los sacrificios de animales a los cuales estaban tan apegados ya no tenían ninguna utilidad, que matar un buey o un cordero jamás fue para quitar el pecado, que esos sacrificios nunca fueron hechos para durar eternamente, solo eran una figura del sacrificio de Cristo que venía. Como el sacrificio de Cristo ya había llegado, ustedes ya desapéguense de eso, aprendan la verdadera doctrina cristiana. Y ahora que la aprendieron, vayan con nuestros compatriotas judíos y enséñenles que el templo de hecho está por caer, que los sacrificios y toda la ley apuntan nada más a Cristo. Lo vas a ver, por eso escogí este libro. ¿Te acuerdas que te dije? De preferencia muchos dicen predica expositivamente, un libro histórico, un libro doctrinal, un libro histórico, un libro doctrinal. Por eso escogí el libro de Hebreos, porque es un libro doctrinal. Pudimos haber agarrado Romanos o cualquier otro, pero el libro de Hebreos apunta y muchísimo al Antiguo Testamento, y te vas a ir dando cuenta. Ahora sí, con todo esto en mente, podemos comenzar a escudriñar el primer verso. Toda la introducción de la carta, los primeros 4 versículos que leímos, dicho sea de paso, son comparables en grandeza con la frase de apertura de Génesis y del Evangelio de Juan. Hay 3 libros en la Biblia que tienen una introducción, una apertura magistral. Lee Génesis 1:1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Moisés levanta el nombre de Dios hasta lo máximo en el primer versículo. Lee el Evangelio de Juan 1:1 y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era el Jesucristo, el verbo es Dios. Es decir, de inmediato levanta el nombre de Cristo. Aquí también de inmediato el escritor de Hebreos levanta. Tú lees los demás libros, sobre todo las cartas de Pablo, y empieza, hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Pablo, vengo aquí a escribirles. Lee el libro de Hebreos y de inmediato nos presenta al Señor Jesucristo. Hebreos 1:1, ahora sí. ¿Quién escribió Hebreos entonces? ¿En qué idioma se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Para quién se escribió? Ahora sí, si me dicen, no, pues no se sabe con certeza, ahora sí es una buena respuesta. Hebreos 1:1, primer palabra, solamente con esa nos basta. Dios.
Hasta ahí, ahorita continuamos con las otras dos palabras. El autor comienza como debe de comenzar todo, con Dios mismo en primer lugar. Es lo primero que escribe en su carta. El autor da por hecho la existencia de Dios, o mejor dicho, que Dios es real. Esto ya se lo he explicado. Filosóficamente hablando, Dios no existe, porque si algo existe, tuvo que tener un principio y tiene que tener un final, pero Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que más estrictamente hablando, se dice Dios es real. Ya si tú quieres decir que Dios existe, no hay problema, pero sí tienes que entender esto. El autor comienza con Dios. Él es presuposicionalista. ¿Qué significa esto? Él presupone, da por hecho que Dios es real. No trata en ningún momento de convencernos de que Dios es. Simplemente lo sabe, y sabe que los lectores primarios también dan por hecho esta realidad. Y de hecho fue algo que la humanidad dio por sentado durante muchos siglos. No fue sino hasta los años 1800, con la llegada de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que se dio una oleada de ateos y antiteístas que han proliferado considerablemente en comparación con siglos anteriores. Quiero que me vea y entienda esto. No crea que los ateos son algo nuevo. El ateísmo y el antiteísmo, la gente que está enojada con Dios y por eso dice Dios no existe porque estoy enojado contigo, porque dejaste que mi mascota muriera de niño, por eso ya no te quiero y no existes, han existido desde siempre. Siempre ha habido ateos y antiteístas, pero a partir del siglo XVIII, 1830 y 40 y tantos, con la llegada de Charles Darwin y su libro El origen de las especies, donde plantea la teoría de la evolución, salieron hasta debajo de las piedras. Ya tuvieron ahora sí un sustento científico para respaldar sus creencias. Yo no sé si sabías, pero Charles Darwin viene del siglo de la iluminación, te decía en la mañana. Él pensaba que parte de la evolución del hombre era la mujer, es decir, que empezamos con un chango, si lo quieres llamar así, el eslabón perdido, la mujer y después el hombre, es decir, el hombre para Charles Darwin era muy superior a la mujer. La mujer, de hecho, en la escala evolutiva para Darwin estaba muy por debajo del hombre. Era un misógino considerable Charles Darwin. Tenemos una serie, todo un tratado de apologética de 16 enseñanzas que están a libre disposición, si las quieres están en YouTube, para aprender acerca más de la cuestión del por qué damos por sentado que Dios es real. Nunca basta, y menos en nuestros días de cientifismo, con decir creo en Dios porque puedo sentirlo. Es como el aire, no lo veo pero lo siento, por eso creo en Dios. La gran mayoría se van a burlar de ti. Ya no basta. De hecho nunca ha bastado, Esto tiene muchísimo tiempo que te lo he dicho, tiene muchos siglos que no basta. Se oye muy romántico, se oye muy bonito. El aire no puedo verlo, pero lo siento. Así es Dios, no lo veo, pero lo siento. Pero científicamente el aire sí puedes saber que está ahí, que es real. Filosóficamente hablando también puedes ver con Dios. Es insuficiente este tipo de argumentos cuando tratamos con personas preparadas que dudan que Dios es real o que el cristianismo es la religión correcta. En esa serie no solamente te enseño que Dios es real, en esa serie vamos de la realidad de Dios hasta aprender que el cristianismo es la religión que Dios instituyó. Ahí mismo, Hebreos 1:1. Ok, comienza con Dios. Y aquí es donde vamos a afirmar nuestra enseñanza del día de hoy. Habiendo hablado. Con esas dos palabras más, con las tres primeras nos bastan. Ya la semana que viene vemos los 4 versículos. Esta afirmación del autor, Dios habiendo hablado, es básica para todo el argumento de la carta, pero también es básica para la fe cristiana. Escucha bien, si Dios no nos ha hablado, y sobre todo por medio de su palabra, el ser humano está completamente a ciegas con Dios. No sabes nada de Dios, no entiendes nada de Dios, no conoces a Dios, y lo peor, estás perdido en tus pecados, directo al infierno, sin Cristo y sin Dios. El autor de Hebreos no solo da por hecho de que Dios es real, también dice que Dios mismo nos ha hablado de manera específica. Si Dios se hubiera callado,
Si Él hubiera permanecido en silencio, oculto de la humanidad, la situación de los seres humanos sería una desesperación total. ¿Qué pasa? Mucha gente sí cree en Dios. Mucha gente te dice, no, sí, Dios es real, Dios existe, pero es teísta. Dios creó el cielo, creó todo, nos creó y ya se fue por allá con sus ángeles y está recibiendo alabanzas y nosotros nos dejó aquí a que hagamos lo que podamos y como podamos. Esa es una vil mentira. Dios no solamente creó al ser humano, la tierra, los cielos, todo lo que hay en ellos. Dios se interesa íntima y personalmente por cada uno de nosotros. Tanto así que nos dejó su palabra, Dios habiendo hablado. Dios no permaneció en silencio, dejando a la humanidad en desesperanza. Él ha hablado, nos ha dado su palabra que revela, que nos redime, que nos da vida. Por eso es que cantamos, escucha bien, cuando vuelvas a cantar este cántico, en su luz vemos la luz, es lo que significa. Tú no podrías adorar a Dios si Dios primero no nos habla, nos da su luz, su revelación y nos dice, a mí es al que tienes que adorar y así es como me tienes que adorar. Eso es lo que significa en su luz vemos la luz. El autor no está pensando solamente en la revelación general de sí mismo que Dios ha dado en la creación y en la providencia y la conciencia, sino en esa revelación especial que ha dado en dos etapas. Primero a los antepasados por los profetas y finalmente en su Hijo. Tenemos un estudio de bibliología, cimiento de la fe inteligente. Ahí aprendemos que el Señor se revela a la humanidad en dos niveles. Primero su revelación general. Vamos a usar mucho la Biblia. Acompáñame al Salmo 19:1, Romanos 1:20, Hechos 14:15, Eclesiastés 3:1, Hechos 17:25. Este es un libro doctrinal. Este sí tiene que ir muy acompañado de cita tras cita tras cita. Salmos 19:1. El autor de Hebreos comienza con Dios, dice Dios. Él da por hecho la existencia, la realidad de Dios, mejor dicho. Y después nos da un par de palabras que llenan de esperanza a la humanidad, habiendo hablado. Pastor, pero a mí Dios nunca me ha hablado. Sí, pero no has puesto atención. Dios habla o se revela de dos maneras a la humanidad. Ahí te lo enseñé en bibliología. La revelación general. ¿Qué revelación general? Como su nombre lo dice, algo muy general, muy grande. ¿Y dónde lo vemos? En tres situaciones: en su creación, en la historia de la humanidad. Cada hecho de la historia de la humanidad Dios lo ha ido cuidando, Dios lo ha ido manteniendo, y en su providencia es que la humanidad, su historia se ha desarrollado como tal. Y ojo, en la conciencia humana, porque mucha gente, aunque no haya leído la Biblia y aunque no conozca al Señor Jesucristo, todos sabemos diferenciar lo bueno de lo malo en manera general. ¿Sabes que agarrar algo que no es tuyo? ¿Sabes que pegar, matar a una persona? ¿Y tuviste que leer la Biblia para ello? Esa es la revelación general, Dios mostrándose en la conciencia del ser humano. Esa imagen y semejanza con la que hizo Adán y que se fragmentó es la revelación general. ¿Y dónde viene eso, pastor? Te lo muestro. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su creación nos muestra quién es Dios. También Romanos 1:20. Romanos 1:20. Voy a dar por hecho de que ya manejamos medianamente bien nuestra Biblia, así que en cuanto llegue la cita la empiezo a leer. Si usted anda como gallina sin cabeza para adelante y para atrás en su Biblia, le recomiendo que se aprenda los libros de la Biblia para que no ande y llego a la cita y usted ya va de regreso. Y Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los que niegan a Dios no tienen excusa. La gente que dice, no, ¿cómo va a existir Dios? Cree que un celular, cree que un dispositivo sí lo puede crear un ser humano con propósito y con diseño, pero que esta creación, que es mucho más fina y más perfectamente hecha, es obra de la casualidad. Por eso es que no tienen excusa. Hechos 14:15.
Hechos 14:15. Dice Hechos 14:15, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, miren, la creación nos anuncia que Dios ha hecho todo. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Y después regresa a Hechos 17:25 al 28. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? De los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El autor de Eclesiastés, el rey Salomón, dice, ¿sabes qué? Todos en el corazón tenemos ese pedacito de eternidad, no que vas a vivir para siempre, sino que entiendes que hay situaciones eternas, que hay situaciones espirituales, más allá de este mundo físico hay algo. Por eso es que mucha gente se enfoca y va y busca en los ovnis, y va y busca en las imágenes, y va y busca en la muerte, y va y busca en todos lados. O algunos hasta van y buscan en la ciencia, pero todos sabemos que hay algo más muy dentro de nuestro corazón. Blaise Pascal decía, el ser humano tiene un hueco en el corazón que solamente Jesucristo puede llenar. Por eso es que buscamos en todos lados, y hasta que no encuentras a Cristo te sientes satisfecho. Y por último, Hechos 17:25. Esto es la revelación general de Dios. Dios habiendo hablado. ¿Dónde ha hablado Dios? En su creación, en la historia de la humanidad, guiándola a través de los siglos, y en nuestra conciencia, haciéndonos entender medianamente lo que es bueno y lo que es malo. Pastor, pero el mundo, véalo cómo está. Exacto. Imagínate si no tuviéramos medianamente esa conciencia de quién es Dios, ¿cómo estaría realmente? Hechos 17:25 al 28 dice, desde el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Esto te lo expliqué cuando vimos en la cita en el libro de Hechos, cuando dice el orden de los tiempos, está hablando de la historia de la humanidad. Dice el orden de los tiempos y los límites de su habitación, es decir, a cada nación le dijo dónde iba a habitar. Las fronteras no las pone el hombre, las fronteras las puso Dios. 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, porque esta revelación general no alcanza, puedan encontrarlo, aunque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque tenemos su revelación general en la mente, en la conciencia, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas. Y ahorita te voy a leer un poema de Nezahualcóyotl. Como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Por qué crees que en todas las culturas buscan adorar a alguien? ¿Por qué crees que en todas las culturas medianamente hablan de un ser supremo? Porque todas las culturas, todos los seres humanos tenemos la revelación general de quién es Dios. Esta revelación general es muy limitada. Solamente nos enseña que Dios es real, poderoso, sabio, autor de orden y belleza, pero no nos enseña quién es el verdadero Dios. Por eso es que en algunos lados solo le dicen así, Dios, no Jesucristo. Dicen sí, un ser supremo, pero no te dicen Jesucristo. Otros le dicen Alá, Brahma, Tata, Krishna, el nombre que quieras, pero no te dicen el nombre del Dios de la Biblia, porque esta revelación general no nos muestra su gracia, su plan de salvación, no nos muestran las doctrinas de la Trinidad, el pecado, la vida después de la muerte, por citar algunas. La revelación general
no nos basta para encontrar el camino de la salvación. Al contrario, condena al hombre, porque el ser humano tiene luz en su conciencia de quién es Dios, de que debería de vivir conforme a lo que Dios hace, pero no vive así. Si tú alguna vez te has preguntado, y te lo enseñé, no se distraiga, este tipo de enseñanzas son mucho más de más contenido que las que veníamos viendo en el libro de los Hechos, y van a ser así de aquí ahora en adelante. Si queremos ser cristianos maduros, tenemos que tener este tipo de enseñanzas. Tú no puedes ir por ahí diciendo, pues Dios existe porque lo siento como el aire. Te lo acabo de decir. Tienes que entender este tipo de enseñanzas. Concéntrate, enfócate. La revelación general le dice al ser humano: oye, tú conoces de Dios, tú sabes quién es Dios. ¿Cómo va a juzgar Dios a aquellas personas que nunca escucharon el evangelio? Dice el libro de Romanos: a la luz de tu conciencia. Entonces si mi conciencia me decía que era bueno y lo hice, ya la hice. No, no alcanza. Eso no va a ser para salvación, solamente va a ser para que Dios te ponga, o les ponga a los que no escucharon el evangelio, una luz, una base sobre la cual juzgarla. Y no digan, no me puedes mandar al infierno porque yo no sabía lo que era bueno o malo, nunca leí tu palabra. No leíste mi palabra, pero en tu mente iluminé y sabías lo que era bueno y malo, y aquí está tu vida. Nunca hiciste lo que fue bueno siempre conforme debía de ser. Por eso es tan importante que vayamos y prediquemos el evangelio allá afuera. Se lo dije una vez. Sin embargo, no podemos descartar esta revelación general y decir, entonces no sirve de nada. Se lo dije hace rato, nos lleva a un cierto control en las sociedades. Por eso aún sociedades que no son cristianas no son lo peor o degeneran en lo peor que podrían ser, porque medianamente entienden lo bueno y lo malo. Pero tenemos también la revelación especial, Dios habiendo hablado. Dios habla por medio de su revelación general y la revelación especial. La revelación general, el hombre conoce algo de cerca de Dios. En la revelación especial, escucha, el hombre puede conocer a Dios personalmente. Dios no nos dejó nada más a la deriva. Dios quiere que lo conozcas personalmente. La revelación general es impersonal, dada a toda la humanidad. La revelación especial es esporádica, concreta, histórica, personal. Dios ha hablado a determinados hombres en determinados lugares, en determinadas circunstancias y en determinados propósitos para lograr su propósito específico, que es redimir al ser humano y revelarnos su gloria divina. La revelación especial es por medio de su palabra, las santas escrituras. ¿Por qué tiene que ser por medio de un libro? Quiero que entienda esto. Dios nos ha hablado de muchas formas. Primero su revelación general, que lo vemos en la creación, en la historia y en la conciencia. Después por medio de su palabra. Pero ¿por qué no nos habla a cada uno? Te conectas, estás orando y probando, sí, Olaf, párate y haz esto. ¿Por qué no nos habla así de esa manera? Dele una cachetada al que esté durmiendo a su lado. Ya veo varios que se están durmiendo. ¿Por qué no nos habla directamente de esa manera? ¿Por qué tuvo que escoger un libro? Ahora, ¿todo lo que Dios es está en este libro? No, lo que tú necesitas conocer de Dios está en este libro. Dios es mucho más grande, es infinito como para decir, todo lo que Dios es está en este libro. Pero lo que tú necesitas saber y conocer de Dios sí está en este libro. ¿Pero por qué en un libro? Primero, porque Él ya no está física o corporalmente con nosotros, lo estuvo en la persona de Jesucristo, pero ya no más. Además, para que, como es la costumbre del ser humano, no olvides las cosas que te dicen. Josué 1:13, Judas 17. Josué 1:13, Judas 17. ¿Sabes por qué escoge un libro? Porque el ser humano tiende a olvidar y a desobedecer. ¿Por qué no nada más me dice lo que quiere que haga y lo hago? Ay, ternurita. A Adán le dijo lo que quería que hiciera. Una regla: no comas de ahí. ¿Y qué hizo Adán? Le hizo caso a su esposa. Josué 1:13 nos da un libro que está lleno de su palabra y su revelación, porque Él ya no está físicamente,
porque así no es algo subjetivo. ¿Por qué no te habla a ti, a mí, a él y a él y a él? Porque entonces no sabríamos verdaderamente si es Dios, tus sentimientos, tus emociones, el enemigo, el diablo. Por eso es que aquel que viene y te dice, así dice el Señor, que me lo diga con capítulo y versículo, si no, no le creo que Dios ha hablado. Y si me dice capítulo y versículo, entonces ¿para qué quiero que se levante a hablar como si fuera profeta en nombre del Señor? Mejor que lea su Biblia y que me deje a mí leer la mía. Por eso no creemos en profetas, en el oficio profético al antiguo pacto en la actualidad. Josué 1:13. Acuérdate de la palabra que Moisés, siervo del Señor, te mandó diciendo, y si tú lees más adelante, dice, en este libro de la ley quedó escrita, Judas 17. Judas 17. No se preocupe, no pasa nada. Judas 17, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ambos, tanto Josué como Judas, nos dicen, oigan, somos propensos a olvidar, téngalas en cuenta. ¿Y cómo la puedo tener en cuenta y no olvidarla? Teniéndola escrita. ¿No te ha pasado muchas veces que dices, hoy voy a hacer esto y esto y esto, y no haces más que la mitad de las cosas por no escribirlo? Por eso Dios nos deja su palabra escrita. Por último, y con esto voy a terminar y con esto te vas a ir edificado y consolado, la revelación personal de Dios, su palabra es para nuestro beneficio. Vamos a 3 últimas citas ya nada más para poder terminar. Salmo 107:20. Quiero que lo leas y ahorita te explico lo que aquí dice. Salmo 107:20. Va a tener que dormirse temprano los sábados, va a tener que desayunar bien, va a tener que venir bien despierto, bien dispuesto, porque no le voy a bajar al contenido de las enseñanzas, porque dice el escritor de Hebreos, debiendo ser ya maduros en la fe, vamos a tener necesidad de dar lechita. ¿Quiere que le dé lechita? En las mañanas estamos viendo Venga tu Reino, es algo tremendo, y aquí, lechita para los nenitos. Va a tener que madurar, va a tener que ponerse las pilas, va a tener que dormirse temprano, orar en las mañanas, en las noches. Señor, abre mi entendimiento, mi corazón, de si es necesario dejar de ver películas, tele en la noche, en la mañana, enfocarse. ¿Por qué todo eso? Porque eso te enfoca. Si tú puedes hacer todo eso, dormirte tarde, ver tele, no hora y todo lo que sea, y venir enfocado, no hay ningún problema. Si te está costando trabajo, ya te estoy diciendo, ya te lo había dicho en una enseñanza, busca el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca con Jesús. Tenía tanta hambre de conocer lo que él decía, que se preparó, y ahí te dije cómo te puedes preparar para recibir la enseñanza. Esta enseñanza es mucho más entera de lo que vino siendo el libro de Hechos, te estás dando cuenta, y no la podemos bajar. No podemos nada más decir, aquí nos habla que Dios es bonito. Si no, nunca vas a conocer a Dios. Y tú no puedes amar a alguien que no conoces. ¿Sale? Salmo 107:20. Envió su palabra. ¿Y qué hizo con su palabra? Los sanó y los libró de la ruina. Segunda de Pedro 3:9. Y terminamos con Isaías 57:15. Segunda de Pedro 3:9. Y de hecho, por eso estamos terminando aquí. Cuando tú hagas eso y te prepares y te llenes de su palabra, como te estoy diciendo, te conviene. Es para nuestro beneficio. Envió su palabra, los sanó y los prosperó. Estoy parafraseando. Es decir, cuando tú interiorizas, comprendes, te llenas de la palabra de Dios revelada aquí en la Biblia, te conviene a ti y a mí. Si tú y yo no entendemos nada y vienes y nada más pones cara y no entiendes nada, Dios sigue siendo el ser supremo del universo. Pero cuando tú vienes y entiendes, Él sigue siendo el ser supremo del universo, y tú un verdadero adorador que conoce quién es Dios y que sabe cómo es Dios y que hace lo que a Dios le agrada. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, ya dio su palabra. Algunos la tienen por tardanza,
pero es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Y esta cita que a mí en lo particular me encanta, Ángel, ayúdame por favor, Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a dejar que pase el camión de los helados. Ya después se compra uno. Ahorita olvídese de él. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a esperar a que pase y ya ahorita continuamos. La revelación general te la acabo de explicar. El hombre conoce algo acerca de Dios. En la revelación especial, el hombre conoce personalmente a Dios. Dios ha elegido a un grupo de personas de entre toda la creación para darse a conocer. No porque seamos mejores que nadie, de hecho, de ahí viene nuestro nombre, remanente escogido. La palabra remanente significa lo que ya nadie quiso, lo que sobró. Pero de eso que sobró, que nadie quiso las obras, Dios escogió un poco para mostrarse a ellos. Este nombre de nosotros viene en Romanos 11:5 y hace alusión al libro de Reyes, cuando Elías dice: oye, de todo el pueblo solamente quedaron 7,000 personas, de un pueblo de 2 millones, 7,000 personas, un remanente que no se dobló ante Baal. Ese remanente fue por gracia, no fue porque ellos fueran mejores, fue porque Dios tuvo misericordia de ellos. Al igual nosotros, Dios ha elegido a un grupo de personas para mostrar su nombre, para hablarnos, para llenarnos con su palabra. Somos un remanente. Dios se maneja de tiempo en tiempo en remanentes. Cuando parece que todo está perdido, Dios siempre tiene un remanente fiel que le adora, que le busca, que le ama, que se sostiene, que Dios lo sostiene. Pero no lo sostiene de la nada, no lo sostiene mágicamente. Dios siempre ha sostenido a su remanente por medio de su palabra. Muchos cristianos hoy en día, tú lo puedes ver, viven extraviados de la verdad. No buscan su palabra, no buscan que Dios les hable, buscan emociones, buscan sensacionalismo, le dan mayor importancia a sus sentimientos y experiencias, o peor aún a la idea que otros tienen y que con dolo lucran por su ignorancia. La falta de conocimiento en la Escritura no es algo nuevo en la iglesia, pero ese es el motivo por el cual también muchos cristianos arrastran la cobija. No saben quién es Dios, no conocen a Dios, quieren venir a la iglesia y que el pastor les diga: todo te va a ir bien, mira, cierra tus ojos, esta es la fórmula mágica, ahora cáete y ya. No quieren poner intelecto, no les interesa conocer a Dios, quieren los beneficios que Dios les da, pero no quieren conocer a ese Dios que da esos beneficios. Esos son interesados nada más, y de esos está lleno el cristianismo en la actualidad. Te predican una enseñanza doctrinal como esta, fuerte, consistente, que llena, y mucha gente se aburre y dice: aquí ya no hay algo bueno, vámonos a donde sí me llenen el oído, donde sí me hagan cosquillitas en el oído. Porque la gente no quiere conocer a Dios. Sin embargo, habemos un remanente que Dios en su gracia nos ha dado ese entendimiento de decir: Señor, ¿quién eres? ¿Cómo eres? Quiero conocerte. Pero el escritor de Hebreos comienza: Dios habiendo hablado. Dios tomó la iniciativa. No fuiste tú y no fui yo. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Isaías lo describe de una forma maravillosa y dice: el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Y podríamos ahondar más y decir: su trono está entre los querubines. Tiene una corte celestial de ángeles y arcángeles adorando día y noche. Ese Dios
que no necesita nada de ti ni nada de mí, al mismo tiempo ha hablado porque quiere estar cerca del humilde, del contristado, del que se arrepiente de sus pecados. Ese Dios todopoderoso ha hablado porque quiere que le conozcas personalmente. Cierre sus ojos y entienda lo poderosa que es esta verdad que le estoy diciendo. Tú no podrías conocer a Dios si Dios no da el primer paso. Y Dios no tenía necesidad de dar el primer paso. Si Dios deja su creación como piensan los teístas, andando, da la vuelta y se va a dar la vuelta por el universo y regresa en 10,000 años, sigue siendo justo, bueno, santo, todopoderoso, sigue siendo misericordioso, sigue siendo amoroso, porque no necesita nada de nosotros. Pero ese Dios que creó todo y que vive entre los querubines, se interesa personalmente por cada uno de nosotros. Por eso es que el escritor de Hebreos comienza diciendo, Dios habiendo hablado. El alto y sublime, el que habita entre querubines y en la santidad, está cerca del humilde, del contristado, del que escucha esta palabra y dice, gracias Dios, yo no merecía que me eligieras, no merecía estar aquí, no merezco tu gracia, no merezco que me hables, y sin embargo me hablas, me consuelas, me edificas con tu palabra. Gracias, Señor. Cierre sus ojos y cante conmigo.